bendiga nuevamente en esta mañana. Siempre es un gozo poder vernos nuevamente aquí en la casa del Señor. Los veo muy oscuros. ¿Sí están aquí, hermanos? Ahora sí. Qué bueno que el Dios poderoso nos permite esta bendición de no solamente vernos, gozarnos juntos, pero sobre todo abrir su palabra en esta mañana. A las personas que nos están acompañando por primera vez, qué bueno que están aquí con nosotros. Esperamos que se sientan en casa. Y también miré que en la parte de atrás está nuestro hermano que viene desde México. Yo sé que, pónganse de pie con sus dos hijos. Vamos a darle un aplauso que están aquí con nosotros. Yo sé que ellos no pueden estar de planta con nosotros, vienen a hacer algunos trabajos, pero cada vez que está en amarillo, siempre viene aquí con nosotros. Así que, hermano, Dios me lo bendiga y qué bueno que está aquí con nosotros. Bienvenido. Puede tomar su lugar. Estamos en la serie del libro de Génesis ya desde hace algunos meses y vamos pasando por el capítulo 20, por ahí no sé cuántos más meses o años vamos a estar aquí en Génesis, pero nada más recordando un poquito lo que se miró la semana pasada para hacer la conexión. La semana pasada se estuvo predicando acerca de esa conocida historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vimos desde el capítulo 18 cómo Dios apareció a Abraham junto con dos ángeles, si usted se recuerda, y Dios le revela a Abraham su intención de juzgar estas dos ciudades. Dios siempre juzga el pecado y como vimos, la gravedad de la maldad y el pecado de Sodoma y Gomorra tenía que ser juzgado y por lo tanto Dios le dice a Abraham, he aquí yo vengo para juzgar su pecado. Y vemos a Abraham así como intercediendo y le dice y le pregunta al Señor, Señor, pero ¿destruirías este lugar si por lo menos hubiera 50 justos? ¿Se recuerdan? Eso lo hablaron la semana pasada. Y es como si el Señor acepta cada vez, prometiendo no destruirla si hubiera 50 y luego Abraham empieza a bajar los números, ¿verdad? Destruirías esta ciudad si por lo menos hubiera 45 justos, pero no se hallan. Y sigue preguntando, ¿destruirías la ciudad si por lo menos hubiera 40, 30, 20, 10? Y Dios acepta, por decirlo así, el reto de no destruir la ciudad si hubiera por lo menos 10 justos, pero no se encontraron y por lo tanto vemos que Dios destruye estas ciudades, Dios manda fuego, manda azufre para que sean destruidas estas ciudades, pero al mismo tiempo muestra misericordia ¿para quién? Muestra misericordia para Lot y usted conoce el resto de la historia. Parecería como si ya fuera suficiente para que el ser humano entendiera, pero parece que no entendemos. Diríamos lo mismo con el tema del diluvio que vimos hace muchos meses atrás, donde Dios está juzgando la maldad del hombre. ¿Entendimos? No entendimos y seguimos en lo mismo. El hombre sigue pecando, Dios sigue derramando su gracia, el hombre sigue pecando, pero Dios permanece fiel. El único que no rompe el pacto es Dios. Pero avanzando un poco más en la historia, vemos ahora que Dios no solamente va a interceder, no solamente va a arreglar la situación, Dios no solamente le va a confirmar el pacto a Abraham o la promesa como lo había hecho, sino que hoy, ahora, diga conmigo ahora, literalmente ahora, comienza la descendencia de la promesa. Porque anteriormente, cada vez que Abraham fallaba, ¿qué hacía Dios? Venía y le confirmaba, le enfatizaba nuevamente la promesa. Pero hoy, después de tanta espera, hoy nace la descendencia que va a apuntar hacia Cristo. Así que le voy a pedir que se ponga de pie con su Biblia en Génesis capítulo 20. Hoy nos vamos a aventurar. Vamos a tratar, ¿verdad?, de predicar 2 capítulos y aprovecho para hacer un comercial, ¿verdad? Cada libro tiene su naturaleza, cada libro tiene su contenido, su lenguaje literario. Puede ver una carta de Pablo donde un versículo es suficiente. Aquí, hermanos, por el tipo de libro más extenso, porque es mucho contenido histórico, quiero tratar de avanzar y por eso vamos a predicar hoy 2 capítulos, que es el capítulo 20 y 21. No se preocupe, no vamos a leer los 2 capítulos completos, pero esto es lo que vamos a hacer. Primero, hermanos, en Génesis capítulo 20 vamos a leer los versículos del 1 al 7 y luego en Génesis 21 vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y lo vamos a hacer como lo acostumbramos, yo leo un versículo, usted lee el siguiente versículo. ¿Sí me entendió, hermanos? ¿Estamos listos? Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 7, dice el versículo 1.
De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿No me dijo él, mi hermana es o es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Un poquito más de ánimo, hermanos. No sé si están hablando en lenguas o están leyendo en español. Versículo 7, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, vivirás, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora voltee a Génesis capítulo 21, le da la vuelta a la hoja y leemos solamente los primeros 5 versículos. Yo leo el 1 y usted el 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Leemos todos el 5 y dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Cierre sus ojos y cada quien en su lugar comience a orar y pida al Señor dirección, guianza, iluminación en este sermón. Señor, gracias te damos en esta mañana por todo lo que tú nos has permitido hacer el día de hoy. Este es tu día, nosotros venimos aquí para glorificar tu nombre, al igual que toda la semana es un tiempo para glorificar tu santo nombre, pero tú nos regalas este día para reunirnos como cuerpo de Cristo, para crecer juntos, para edificarnos a través de las clases, los estudios, pero también es un gozo levantar nuestras voces junto con nuestros hermanos en la fe y exaltar tu nombre, pero también poder abrir la Escritura. Y Señor, en este momento te pedimos para que tú uses a tu siervo, para que seas tú hablando el día de hoy, para que tú hables lo que tienes preparado para cada uno de nosotros y que nosotros solamente seamos esos instrumentos. Edifícanos, Señor, y para que como iglesia podamos seguir creciendo para tu honra y para tu gloria. Sé con cada uno de mis hermanos aquí presentes, prepara nuestra mente y nuestro corazón. Y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. He titulado el sermón de esta mañana, Dios es fiel una vez más. Y si usted ha estado aquí en las últimas semanas o meses, si yo nada más titulo el sermón Dios es fiel, sonaría como lo mismo, ¿verdad? Muy repetitivo, pero al mismo tiempo, viendo los errores de Abraham y la fidelidad de Dios, los errores de Abraham y la fidelidad de Dios, por eso hemos titulado el sermón Dios es fiel una vez más. Y quiero compartir con ustedes 4 puntos que vamos a sacar de estos 2 capítulos. Así que antes de comenzar, permítanme darles un GPS para que sepamos para dónde vamos. Vamos a dar 2 puntos en el capítulo 20 y 2 puntos en el capítulo 21. Yo sé que es mucha información, pero vamos a tratar de resumirlo. El primer punto es la protección de Dios en Génesis 20 del 1 al 7. El segundo punto es la corrección de Dios, Génesis 20 del 8 al 18. El tercer punto, ya en el capítulo 21, es el cumplimiento de Dios, Génesis 21, 1 al 7. Y cuarto punto, la compasión de Dios, Génesis 21 del 8 al 34. Así vamos a estar dividiendo y estructurando el sermón de esta mañana. Igual lo vamos a estar repitiendo para la gente que les gusta tomar notas. ¿Sí se entendió eso, hermanos? 2 puntos en el capítulo 20, 2 puntos en el capítulo 21. ¿Estamos listos? Dice el primer punto, la protección de Dios. La protección de Dios, Génesis 20 del 1 al 7, la protección de Dios. Y con esto, hermanos, nos referimos obviamente
a cómo Dios continúa protegiendo la descendencia de la promesa, lo cual todos los que estamos aquí hemos sido testigos, si ustedes han estado en las semanas anteriores, cómo Dios ha estado protegiendo la promesa. Dios hizo una promesa, humanamente hablando nos topamos con muchos obstáculos, con muchos desafíos y parece que la promesa se va a terminar. Parece que Dios se ha equivocado y hasta aquí llegamos, pero de una o de otra manera Dios es como que se va poniendo en el camino, ¿verdad? Para guardando la descendencia, hasta que de un día, conforme al cumplimiento de Dios, naciera Jesucristo de María. Así que a eso nos referimos cuando decimos la protección de Dios. Él va protegiendo la simiente prometida o de la promesa. ¿Qué es lo primero que miramos en el pasaje? Una vez más va a fallar Abraham. Abraham va a volver a mentir y de hecho es una mentira que él ya había hecho hace un tiempo atrás. Y en este capítulo 20, hermanos, que estamos leyendo, te pudiera sorprender y después de leerlo tú te preguntarías, ¿cómo puede ser que el padre de la fe haya cometido el mismo pecado otra vez? Incluso este capítulo 20 ahora nos dice que los dos mintieron, que quizá en la primera vez también, ¿verdad? Pero la primera vez no lo dice. Pero ahora dice que los dos hicieron un acuerdo y los dos mintieron. Abraham y Sara mintieron. Nos recuerda también a Ananías y Zafira, ¿verdad? Que se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios. Bueno, aquí tenemos a Abraham, el hombre de la fe, con su esposa, poniéndose de acuerdo para mentirle a Dios. Mira nuevamente el versículo 1 y 2, manténgase siempre en Génesis 20. Dice el versículo 1 y 2, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev, esto es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y acampó en Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Gerar es una tierra entre Palestina y Egipto. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Eso te tiene que sonar conocido si estabas aquí anteriormente. Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Exactamente la misma historia, eso ya lo habíamos estudiado, ya había pasado, es muy parecido a lo que habíamos mirado en Génesis 12. Si quiere no se pierda, nada más escuche, pero Génesis 12, 11, para recordar cómo Abraham ya había mentido exactamente de la misma manera. Dice Génesis 12, 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco, eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ahí vemos el temor de Abraham, vemos su actitud pecaminosa, vemos su mentira, vemos incluso su egoísmo, egocentrismo y orgullo porque está pensando nada más en él y está poniendo a su mujer en peligro para salvarse él mismo. Y en el capítulo 20 nuevamente actúa de la misma manera, miente y miente por temor. ¿Cómo sabemos que Abraham está mintiendo otra vez por temor? Porque el versículo 11 nos lo dice, ahí en tu Biblia en Génesis 20, 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. El padre de la fe, hermanos, ha fallado otra vez. Hay una lista, hermanos, que se nos da en el libro de Hebreos y son llamados los héroes de la fe. ¿Te recuerdas? En el libro de Hebreos se nos da una lista y esta lista son estas personas: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, incluso Rahab. Y podemos caer en la tendencia de elevarlos a un lugar que no corresponde y olvidarnos de que todos son pecadores, como venimos repitiendo en estas semanas. Todos necesitan de la gracia del Señor. Como hoy en día podemos tener un hermano que es más espiritual quizá, o ha crecido más en su santidad, tiene más tiempo meditando en la palabra, pero todos podemos fallar, todos necesitamos de la misma gracia. Mira la lista de estos héroes de la fe, y al mismo tiempo Noé se emborrachó, Abraham mintió, tomó a Agar como esposa, está practicando la poligamia. Sara también mintió, incluso se rió con una risa pecaminosa. Vemos también que Isaac repitió el mismo pecado de su padre y dijo que Rebeca era su hermana. Jacob engañó a Esaú, su hermano, para quitarle la primogenitura.
Moisés mató a un egipcio impulsivamente, golpeó la roca en desobediencia a Dios. ¿Ves que todos pueden fallar? Este texto nos está enseñando que no necesitamos poner la mirada en los hombres, no necesitamos poner la mirada en los seres humanos, debemos de poner la mirada en aquel que nunca falla, en aquel que es fiel a la promesa, debemos de poner la mirada en nuestro Dios. Ni siquiera en los pastores, ni en los líderes de la iglesia local, que por un lado, por supuesto que estamos llamados a vivir una vida digna, pero todos estamos llamados a vivir una vida digna de nuestro llamamiento. Pero nuestra mirada debe de estar únicamente en Cristo Jesús. No se supone o no significa, más bien no significa que no podemos apreciar hermanos o podemos tener hermanos en alta estima. Creo que ese es otro ángulo. Pero cuidado por ponerlos por encima de Dios. Abraham y Sara, hermanos, han visto la mano de Dios, han visto el poder de Dios, han visto la intervención de Dios, los milagros de Dios, la respuesta de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios una y otra vez. Han caído, se han levantado y han aprendido. Han caído, se han levantado y han aprendido. Hemos visto el crecimiento progresivo, pero otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, ¿no te suena conocido? Como que nosotros vivimos eso en el diario vivir, otra vez lo mismo. Quizá podemos madurar, quizá podemos crecer como hijos de Dios, pero igual fallamos y demostramos nuestra naturaleza pecaminosa. Alguien dijo una vez que el corazón de David estuvo desafinado con más frecuencia que su arpa. Estamos hablando de ese hombre que se dijo, él es un hombre conforme al corazón de Dios. No todos los seres humanos en la Biblia son imitables al 100%. Si tú dices, yo quiero imitar a David, tú sabes qué fue lo que David hizo también y cómo falló. Vamos al versículo 2, siga ahí en Génesis capítulo 20, el versículo 2 dice que Abimelec, tomó a Sara por mujer. Luego el versículo 3, hermanos, vamos a ver otra vez la intervención de Dios y cómo Él va a proteger la promesa. Mira el versículo 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Quién mintió, hermanos? Abraham y Sara mintieron y Abimelec hizo lo que hizo sin saber la verdad. Entonces, si Abimelec hizo lo que hizo sin saber la verdad, ¿por qué viene Dios y le dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado? Dios le está mostrando a este rey pagano, Abimelec, el castigo que merece alguien que comete una falta como esta. Por eso Dios dice, muerto eres, que también puede traducirse, date por muerto, date por muerto. Esto está reflejando la magnitud del pecado que Abimelec habría cometido si hubiera tenido relaciones íntimas con Sara. ¿Y cuál es la respuesta de Abimelec? Ya vemos que Dios viene y confronta, Dios viene y está para juzgar, le deja saber lo que pasaría si él actuara de esa manera, pero ¿cómo responde Abimelec? Mira la respuesta de este rey, él le va a decir a Dios, yo soy inocente, a mí no me digas nada, ve a hablar con uno de tus hijos. Que nada más con eso debería de darnos vergüenza. El rey pagano está diciendo, a mí no me digas nada, yo soy inocente, ve, habla con aquel que le hiciste el llamado. Mira Génesis 24 y 5, mas Abimelec no se había llegado a ella, es decir, no había tenido relaciones sexuales con ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Suena muy parecida a la pregunta que hizo Abraham en el capítulo anterior. ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Abimelec se está describiendo a sí mismo como inocente. ¿Será que realmente es inocente? Bueno, en un sentido pudiéramos decir que es inocente y en otro sentido Abimelec no es inocente. En un sentido nadie es inocente porque no hay justos o perfectos delante de la justicia de Dios. Y cada vez que me topo con un pasaje como este en Génesis, ya se dio cuenta que tengo que detenerme para explicar esto, porque quizá ya se nos olvidó. Una vez más, ¿es o no inocente? En un sentido sí, en un sentido no.
Si tú te paras delante de la perfecta justicia de Dios, estamos acabados, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Por eso Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es en Romanos. En el capítulo 1, Él nos está enseñando que no hay nadie entre los gentiles. Pablo condena a todos los gentiles. En el capítulo 2, Pablo condena a todos los judíos, pero el capítulo 3 resume y dice, no hay ni siquiera uno. Ni entre judíos ni entre gentiles no hay ni siquiera uno. Vuelva ahora a Génesis y estamos diciendo que el que mintió fue Abraham con su esposa, y eso es verdad. Abimelec no sabía eso. En ese momento él no sabía y él obró de esa manera, y por eso Abimelec dice, con sencillez de mi corazón, que eso también tendríamos que analizarlo, pero él dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y eso es verdad. Ahora, el hecho de que nosotros enseñemos, hermanos, de que no hay justo ni siquiera uno, de que todos somos pecadores, eso no significa que no haya personas que hagan cosas buenas en la misma providencia de Dios. Por un lado, los creyentes crecen en madurez y en santidad, se van santificando, aprenden a tomar decisiones sabias y se supone que viven o vivimos para agradar a Dios, y por eso tenemos matrimonios que son piadosos, familias piadosas, tratamos de apartarnos del pecado. Pero por otro lado, hermanos, incluso los incrédulos parece de pronto que hacen obras buenas. Tú ves a una persona en el mundo, no es de Dios, pero él va y trabaja y cumple como papá y viene y provee para su familia. Todo eso es algo que está sucediendo debajo de la providencia de Dios. Así que yo quiero que tú vayas a un pasaje para entender un poquito esto de justo o injusto. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Ve al Salmo 18, versículos 20 al 24. Salmo capítulo 18, versos del 20 al 24. ¿Lo tienes ahí? Salmo 18 dice el versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Mira lo que está diciendo el salmista, me ha premiado, suena a algo bueno. Alguien hizo algo bueno y le dan su estrellita, le dan su premio. Dios me ha premiado, conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza, suena muy literal o muy similar el lenguaje de Génesis, con limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Entonces, ¿se contradice la Biblia? ¿O por qué el pastor Jonathan constantemente está repitiendo de que no hay justo ni aun uno? De que todos se desviaron, pero luego estamos leyendo aquí que David está diciendo que Dios lo premió conforme a su justicia. Una vez más, en un sentido no hay justos ni inocentes, porque el único inocente, el único perfecto, el único justo, ¿quién es? Cristo, el cual, aun cuando no cometió pecado por nosotros, se hizo como si hubiera cometido pecado. Pero en otro sentido, ¿a poco no se espera, hermanos, que un verdadero fiel y creyente vaya creciendo en santidad? ¿Qué no se supone que se espera eso del creyente? Cada vez que tú te vas asemejando más al carácter de Cristo, se supone que vamos creciendo, buscando las cosas de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Entiendes la diferencia? En un sentido no somos justos delante de la santidad de Dios, no somos justos cuando se trata de salvación. En otro sentido, todos estamos llamados a buscar la justicia, las cosas fieles, las cosas piadosas. Aquí Abimelec, una vez más, está diciendo con algo de razón, entre comillas, con algo de razón está diciendo, yo soy inocente. Abraham me dijo que era su hermana y Sara también me mintió. Y digo con algo de razón, porque si bien es verdad que Abraham le mintió, también es cierto que Abimelec está tomando mujeres para sí.
Él está actuando conforme a la cultura de ese tiempo, de que como yo soy rey y aquí solo mis chicharrones truenan, yo hago lo que yo quiero, pues empiezo a tomar mujeres, que ya hablamos de eso, la poligamia. El hecho de que a veces Dios permita cosas no significa que eso fue su plan perfecto. Por supuesto que Dios está en contra de esto. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la integridad de Abimelec es relativa. ¿Escuchó eso? La integridad de Abimelec es relativa porque era una integridad que armonizaba con las costumbres de aquellos tiempos. O sea, que él se basó en la cultura y él dice, aquí se me permite hacer eso. Tú estás de acuerdo con eso, tú estás de acuerdo con esto, pero esto es mi verdad. O sea, que su integridad es basada solamente en lo relativo. Así que sí, Abraham le mintió y Abimelec actuó porque fue engañado. Pero por otro lado, Abimelec se basó en la cultura y en las costumbres y tomó mujeres para sí. De todas maneras, todos somos pecadores. Ahora vamos a ver cómo Dios, hermanos, está orquestando todas las cosas. Mira el versículo 6 y 7. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Hay mucho para hablar ahí, ¿verdad? Pero vamos resumiendo. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, que es la primera vez que aparece esa palabra, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Has visto cómo Dios ha protegido a Sara de ser tocada por Abimelec? Por otro lado está protegiendo la promesa, la descendencia, pero también dice que Dios ha guardado a Abimelec para que no peque. Una pregunta sería, ¿puedes darte cuenta de cómo Dios está orquestando todas las cosas debajo de su providencia? ¿Lo puedes ver en el pasaje, hermano? ¿Puedes ver que Dios está controlando todas las cosas bajo su providencia? Por eso Dios le dice a Abimelec, yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, pero luego dice, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. ¿Qué sería de nosotros si Dios en su providencia no estuviera actuando todos los días con nosotros? Se supone que el creyente, hermanos, ya en Cristo está llamado a buscar las cosas espirituales, pero seguimos luchando por una naturaleza pecaminosa que tenemos. Por eso el Espíritu Santo nos va redarguyendo aquí y acá y acá. ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos a Dios, si no tuviéramos al Espíritu Santo? Expresaríamos lo que en verdad somos, viles pecadores. ¿Qué sería de nosotros? Dice que después Dios le da instrucciones a Abimelec, le dice, devuelve a la mujer a su marido. O sea, Dios no dejó las cosas ahí, ¿verdad? Dios no dijo, bueno, como tú no sabías, como al parecer es inocente, pues entonces quédate con ella, ¿no? ¿Verdad? Dios tiene que juzgar, Él no deja las cosas ahí. Abimelec tiene que mostrar arrepentimiento de todas maneras y la manera de hacerlo es devolviendo Sara a su marido Abraham. Así que una vez más, resumiendo, parece que una vez más la promesa estuviera en peligro. Es la misma escena, la misma historia, parece que la promesa está en peligro. Cada vez que está en peligro por las malas decisiones que el ser humano ha tomado, interviene Dios para guardar la misma palabra que Él dijo y que se tiene que cumplir. Así que parecía que una vez más la promesa está en peligro, aunque en realidad todo se mueve debajo de la providencia de Dios. Así que ya vimos cómo Él viene para proteger la promesa, pero en segundo lugar, para los que toman nota, el segundo punto es la corrección de Dios. Vamos a ver la corrección de Dios y cómo Dios incluso utilizará a alguien para corregir a uno de sus siervos. La corrección de Dios. Dios siempre va a confrontar el pecado. Dios siempre va a restaurar la situación y muestra que incluso un rey pagano puede ser instrumento de reprensión. Nota en el versículo 8 cómo Abimelec dice que se levantó muy de mañana. Eso me suena como algo de diligencia, presto para ir. Mira el versículo 8, entonces Abimelec se levantó de mañana, ahí está la diligencia,
Y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Hasta en Abimelec estamos mirando algunas buenas cualidades, porque el sol sale sobre justos e injustos, y en la providencia de Dios Él está obrando de buena manera. Dice que se levantó temprano y fue. Él sabía que Abraham había pecado y él quiere hablar las cosas claras, y por eso reúne a toda su gente. Y cuando Abimelec reúne a toda su gente, les comunica estas cosas. ¿Y cómo respondieron todos los hombres? El texto dice, y temieron los hombres en gran manera. Como que él sabe que ellos entienden que Abraham es diferente, que Abraham es un hijo de Dios y que Dios es un Dios verdadero, que hasta ellos mismos, dice, temieron los hombres en gran manera. Y luego vamos a ver cómo Dios mismo usa a Abimelec, el rey pagano, para llamarle la atención a su siervo. Si quiere nada más escuchar, hermanos, para que no se me confunda, o si lo quiere buscar, Génesis 12:15, esto también ya había pasado. Dios también ya había utilizado a un faraón para reprender al mismo Abraham. Dice Génesis 12:15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron, o sea, a Sara delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y luego si te brincas al versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham. Aquí está un pagano llamando al Hijo de Dios y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo, Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomar para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Había sido el faraón, ahora está siendo Abimelec haciendo la misma tarea, reprendiendo a Abraham. John MacArthur dice, qué humillante para un profeta de Dios ser reprendido por un rey pagano. Regrese a Génesis 20. Génesis 20, versículo 9 y 10 dice, después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué palabras, no? ¿En qué estabas pensando, Abraham? Le está diciendo el rey pagano. ¿Qué pensabas para que hayas llegado a esto? Hizo 3 preguntas el rey pagano. ¿Las notaste? Pregunta número 1, ¿qué nos has hecho? Pregunta número 2, ¿en qué pequé yo contra ti? Y número 3, ¿qué viste para que hicieras esto? Le está dando una buena arrastrada al Hijo de Dios, el que había sido llamado. Lo está haciendo reflexionar con preguntas devastadoras. ¿Cómo va a responder Abraham? Versículo 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Te diste cuenta que Abraham se está basando en un prejuicio para tomar su decisión? Abraham no estaba seguro, él nada más asumió. Abraham nada más asumió y él dice, ciertamente no hay temor de Dios en ese lugar. ¿Y tú cómo sabes? Dice, y me matarán por causa de mi mujer. Son los prejuicios. Él se está basando en eso, como cuando tú dices, yo creo que yo le caigo mal a este hermano porque no me saludó hoy. Y resulta que el hermano iba apurado pensando en otra cosa y ya tú te fabricaste todo un cuento en tu mente. Completo, toda una novela en tu mente por prejuicios. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con pensar cosas, con hablar con otras cosas que ni siquiera tú estabas seguro. Tú no puedes hablar solamente basándote en prejuicios. Abraham, sin saberlo, está diciendo, a mí se me hace que ellos van a hacer esto y esto y eso. Y por eso lo llevó al temor, a la mentira, a la desobediencia y a su pecado. Además por la manera en la que responde, escucha esto, además por la manera en la que responde Abimelec, parece que las personas en ese lugar no iban a hacerle daño, porque acabamos de leer, y temieron los hombres en gran manera. Abraham juzgó a Abimelec antes de conocerlo, asumió que era un pagano inmoral capaz de matar por una mujer,
pero el texto nos está demostrando que quizá Abraham estaba algo equivocado. Que acabamos de leer, Abraham, el hombre de la fe, llamado por Dios, mintió por miedo. Abimelec, el pagano, actuó con integridad y por convicción. Y Dios lo está utilizando para llamar la atención a uno de sus hijos. Así que punto número 1, la protección de Dios. Pero punto número 2, Él también corrige. Tiene que juzgar el pecado. Así que nos quedamos con ese mal sabor de boca, hermanos, de que Abraham otra vez falló y que nosotros nos sentimos muy identificados con Abraham, ¿verdad que sí? ¿O será que nosotros nunca fallamos al Señor? Nosotros le podemos fallar a Dios también, amén o no amén, cierto o no cierto, le podemos fallar al Señor. Pero anteriormente, ¿qué hacía Dios? Él intervenía y le recordaba su palabra. Acuérdate, Abraham, que yo te dije esto. Volvía a fallar Abraham, acuérdate que yo te dije esto. Volvía a fallar Abraham, acuérdate que yo te dije esto, yo voy a hacer esto de ti, esto, esto y esto. Bueno, el tercer punto se llama el cumplimiento de Dios, porque ahora solamente no le va a recalcar esa promesa, sino que de manera visible estaremos viendo el comienzo de esa descendencia. Así que punto número 3, el cumplimiento de Dios. Y ahora estamos en el capítulo 21, pase al capítulo 21. ¿Están despiertos, hermanos? Génesis 21, 1 al 3 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Hermanos, lo primero que yo quisiera mencionar al leer este texto, hermanos, es que creo que este pasaje que nosotros acabamos de leer es el mejor momento para recordarnos del nacimiento más importante de toda la historia de la humanidad. El nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto apunta a aquello. El nacimiento más importante de toda la historia, y por eso toda la Biblia apunta a Cristo, por eso toda la Biblia apunta a ese ser que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Toda la Biblia se trata de la misma historia, toda la Biblia se trata de la misma historia de redención en la persona de Jesucristo, amén. ¿Y por qué tuvo que venir Cristo? ¿Qué pasó para que Dios tuviera que enviar a su Hijo Jesucristo? Si acabábamos de ver en los primeros libros, las primeras páginas de que Dios hizo todo perfecto. Él hizo su creación perfecta para su honra y para su gloria. Y por eso repetíamos esta frase, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero nos topamos con el capítulo 3, la desobediencia del ser humano. La caída se llama teológicamente hablando, la caída. El pecado, la desobediencia del ser humano, donde prefirió hacerle caso a su propia persona, alimentar su orgullo y decirle sí al mundo, no a Dios. Y empezó el pecado y las consecuencias del pecado. El pecado había entrado en el mundo, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero luego, después de esa escena de desobediencia y de entrada del pecado, Dios interviene, hermanos, como lo hemos visto una y otra vez. Dios toma la iniciativa y Él interviene, y nos topamos con Génesis 3:15, que lo hemos repetido varias veces a lo largo de esta serie, y una vez más, hoy es necesario recordarnos de Génesis 3:15. Quizá como mejor que nunca en todo el libro de Génesis, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Puede leer este versículo conmigo todos juntos? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Hay un conflicto entre Dios y Satanás. Hay un conflicto entre Dios y los hijos de Dios. Y por eso el texto dice, esta te herirá en la cabeza
es decir, la simiente de la mujer, la descendencia que apunta hasta Cristo, te aplastará la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañal, es decir, que vas a herir a Cristo en el talón. O en palabras más simples y más claras, directas, Satanás, tú vas a golpear a Cristo en la cruz, pero Cristo te matará, Cristo te aplastará, Cristo vencerá sobre el enemigo y sobre la muerte. Y por eso Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Cristo venció la muerte, venció el pecado, pero la promesa comienza en Génesis 3:15. Por eso se llama el protoevangelio. A Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio. Proto significa primero, evangelio significa las buenas nuevas. Es la primera mención de las buenas nuevas, es la primera promesa de redención en la Biblia. Así que ahora ya tenemos la primera redención o la primera promesa de redención. La pregunta es, ¿cómo entenderemos eso? ¿Cuándo comienza? ¿Con quién comienza? ¿Cómo comienza? Pues primero llamó a Abraham, y hoy estaremos viendo que ese niño ha nacido. Pero nada más para tener fresca, hermanos, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que hemos estado leyendo, nada más escuche. Génesis 12:2, yo sé que lo hemos repetido varias veces: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 13 se la vuelve a repetir: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Se la vuelve a afirmar en Génesis 15 y dice: luego vino a él, o sea, a Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, es decir, Ismael, sino uno tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahí está la promesa hablada, pero ahora visiblemente esa promesa ha llegado, la palabra de Dios se ha cumplido, y en este capítulo estamos mirando el nacimiento tan esperado ¿de quién? De Isaac. ¿Será que Isaac es quien cumplirá la promesa de redención? ¿Será que Isaac aplastará la cabeza de la serpiente? Porque quizá las personas en ese momento se emocionaban cada vez que miraban a alguien que apuntaba a Cristo. Pero cada vez que aparece alguien como buen prospecto, falla una y otra vez. Por lo tanto, la promesa no la va a cumplir Isaac, la promesa no la va a cumplir Jacob, la promesa no la va a cumplir José ni David, porque solamente son sombras. ¿De quién? Del verdadero Redentor, Jesucristo. Desde el primer versículo del capítulo 21, hermanos, nos topamos con estas dos frasecitas. Estamos nuevamente en Génesis capítulo 21, y en el versículo 1 te topaste con esas dos frasecitas: como había dicho, como había hablado. Una vez más, el texto está diciendo: esto se va a cumplir como había dicho, como había hablado, lo cual nos recuerda que tenemos que creerle a Dios, hermanos. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees a su palabra? Nos está recordando que tenemos que fiarnos del Señor, tenemos que fiarnos de su palabra, no fiarnos del pensamiento humano, no confiar en el hombre, tenemos que fiarnos en el Señor. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya quedó claro, hermanos, que con las actitudes de Abraham como que no es muy sano y saludable confiar en el hombre. Las soluciones humanas son frágiles. Ya vimos a Abraham y Sara tratando de ayudarle a Dios. Y estamos hablando de Abraham, hermanos. ¿Qué será de nosotros? Alguien dijo figuradamente hablando: cuando el hombre confía en el hombre, nacen Ismaeles. Y cuando el hombre confía en Dios, nacen Isaacs. Y no se los digo para que si alguien se llama uno con el otro, ¿verdad? Si te llamas Ismael, no te preocupes. Es algo figurado. Cuando el hombre confía en el hombre, nacen Ismaeles. Cuando el hombre confía en Dios, nacen Isaac. Una vez más, Génesis 21 dice: como había dicho, como había hablado. ¿Y cumplió o no cumplió Dios? ¿Y Dios cumple hoy, sí o no?
Sigamos Génesis 21, versículo 2 y 3. Y Sara concibió, o sea, dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez, que eso hace el milagro más grande, porque acuérdense que Sara era estéril y además es en su vejez. ¿Se recuerdan cuántos años tenía? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 90, ¿no? Y Abraham, pues como que humanamente hablando suena un poquito complicado eso. En el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. En el versículo 2 dice que se cumplió en el tiempo de Dios. ¿Te recuerdas que hablábamos de la importancia de esperar en el tiempo de Dios? Las cosas no se hacen conforme a nuestro tiempo. Nosotros no le damos órdenes a Dios para que haga conforme a nuestros caprichos. Es en el tiempo de Dios, y por eso Gálatas 4:4 dice lo mismo acerca de Jesucristo. Y dice: en el tiempo perfecto de Dios nació aquel hijo de mujer, es decir, de María, nacido bajo la ley. Es exactamente lo mismo. Aquí Isaac, que está prefigurando a Cristo, está naciendo en el tiempo de Dios. Por eso decimos que toda la Biblia apunta ¿a quién? Apunta a Cristo y su obra de redención. Vea Mateo capítulo 1 brevemente. Yo sé que lo hemos leído varias veces, donde vemos la genealogía de Jesucristo. No vamos a leer toda la genealogía por cuestión del tiempo, no se preocupe, pero Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Isaac. No, ¿verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y no que sea literalmente así el orden, pero está apuntando hacia eso. Y luego tú lees toda la larga lista y llegas al versículo 17, y el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El punto es, hermanos, que Cristo es el núcleo, Cristo es el centro. Todo se trata de la obra gloriosa de redención. Así que mientras leemos Génesis 21, hermanos, una vez más, no pierdas de vista Génesis 3:15. De un conflicto que hay entre Dios y el enemigo Satanás, y es un conflicto que se mira hasta el día de hoy entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Pero por lo menos ya tuvimos una buena noticia: ya nació el hijo que tanto esperaban ellos. Y siempre lo decimos con mucho respeto, ¿verdad? Quizás personas pueden estar experimentando eso, y el consejo siempre va a ser que sigan orando. Sigue orando, ¿para qué? Una vez más, sigue orando para que se cumpla la voluntad de Dios. Que podemos guardarnos y podemos descansar bajo la soberanía de Dios y bajo la providencia de Dios. Que Él haga lo que a Él le place, y que en todo la gloria se la lleve Dios. Pero Él ha cumplido su palabra. Yo no sé cuántos de los que están aquí, seguramente la mayoría que ha tenido hijos, sabes de ese gozo tremendo que tú recibes cuando dan a luz. ¿A poco no? Te llenas de gozo. De hecho, la Escritura dice que la risa pecaminosa se convirtió en risa de gozo. Ahora estaban riéndose de gozo, y mirar a ese bebé, ese niño gatear, reír, es una manera de decir: Dios cumplió su palabra. Nadie mejor que ellos, de una manera tan tangible, tan visible, podían decir: Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Pero ahora vamos a enfrentar otro tipo de conflicto, porque ya llegó este hijo de Isaac. ¿Cuántos minutos llevo hablando, hermanos? ¿Como 15? 10, ok, vamos bien. Ya nació Isaac, pero ¿quién ya estaba medio grandecito? Ismael. Y viene otro conflicto. Parece que la historia no para. Esta última sección, hermanos, se pudiera mirar desde muchas perspectivas. Quiero dejarle en claro, hermanos, que esta última sección se presta para una infinidad de temas, y yo me quiero enfatizar, o quiero estar hablando acerca de la compasión de Dios, porque Dios va a mostrar compasión a Abraham, Dios va a mostrar compasión a Isaac, Dios va a mostrar compasión a Agar y también a Ismael. Y quiero que miremos la compasión de Dios, porque yo quiero que tú veas la providencia de Dios. Quiero que tú veas a Dios, el que está armando las piezas del rompecabezas, no el hombre, es Dios. Por lo tanto, el último y cuarto punto, la compasión de Dios. Génesis capítulo 21, de los versículos 8 al final. Esta última sección del pasaje, hermanos,
podemos verla en dos grandes ramas. Primero, Dios mostrando compasión a Isaac. Número 2, Dios mostrando compasión a Ismael. Dicho de otra forma, Dios mostrando compasión a los que son parte de su pueblo del pacto, pero Dios también mostrando compasión a los que no son parte de su pueblo del pacto. Un grupo representa a los que son hijos de Dios, otro grupo representa a los que no son hijos de Dios. Y miremos el texto. Miremos un problema y cómo Ismael tiene que ser expulsado. Génesis 21:8 está ahí. Dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hizo todo un banquete, una fiesta. Pero aquí empieza un problema. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. El hijo de Agar se está burlando del hijo de Sara. El hijo que fue consecuencia del pecado se está burlando del hijo de la descendencia o de la promesa, y aquí comienza un conflicto. Y ese conflicto, hermanos, se nos vuelve a explicar en Gálatas. Pablo habla de este conflicto, por lo tanto quiero pedirte que vayas a Gálatas 4, 28 y 29. Yo sé que los versículos están ahí, si los puede buscar en su Biblia también es mejor, ¿no? Gálatas capítulo 4, dice Gálatas 4, versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac, mira cómo nos conecta, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora los que habían nacido según el Espíritu. ¿Ves la distinción, hermano, entre los que han sido nacidos de carne y los que han nacido del Espíritu? Los que estamos en Cristo hemos nacido del Espíritu. Y Pablo termina el pasaje, así también ahora. ¿Por qué Pablo termina el pasaje con las palabras, así también ahora? Porque todo lo que los autores de la Biblia escriben tenía un contexto, lo escriben un porqué. Algo estaba pasando con Pablo, y lo que estaba pasando es que Pablo también estaba siendo perseguido por los judaizantes. Él estaba experimentando persecución, pero es interesante que Pablo, hermanos, para hablarnos de la distinción entre los que andan según la carne y los que andan según el Espíritu, Pablo utiliza a Ismael. ¿Y a quién? A Isaac. El texto de Gálatas dice, Ismael perseguía a Isaac. Y aquí el verbo perseguía, hermanos, en el original debe de leerse como una acción continua de burla y persecución. Porque nos vamos a dar cuenta en el contexto que Ismael ya tiene como 16, 17 años y él se está no solamente burlando como cuando tú te burlas sin gracia de alguien más, no, es una persecución continua contra el niño Isaac. Regresa a Génesis 21 y dice Génesis 21:10, por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, sácalos de aquí, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Está haciendo énfasis. Isaac era quien heredaría la promesa y nadie puede cambiar eso. Esa es la afirmación de la Escritura. Eso es lo que Dios dijo y si Dios lo dijo se va a cumplir. La promesa viene por parte de Isaac. Ahora, cualquiera de nosotros pensaría que Dios le iba a decir a Abraham, qué loca está tu esposa, no le hagas caso. No sé qué le pasa, pero mira lo que Dios hace en el versículo 12. Génesis 21:12 están ahí, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva y de todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. O sea que la razón por la que Dios está de acuerdo de que Ismael salga es porque Dios está
confirmando nuevamente que es a través de Isaac y de nadie más. Es a través de Isaac que Dios le daría a Abraham una enorme descendencia. Dios está mostrando ahí compasión para Isaac, pero ahora vamos a ver que Dios también va a mostrar compasión por Ismael. Imagínate Ismael despidiendo a Agar y a Ismael. Si tú te pones en los zapatos de Abraham, aunque Abraham sabe que Isaac es el hijo de la promesa, Ismael es su hijo. Y ya tiene 16, 17 años, no va a ser fácil desprenderse de su hijo, ya convivió con él, pero aún así él en obediencia los despide. Y ellos se van a ir al desierto, así que ahora tenemos a Agar y a Ismael vagando por el desierto por mucho tiempo, le dio un poco de agua, un poco de pan, pero con el tiempo eso se va terminando. Los recursos se van terminando hasta que se van quedando casi sin nada. Se van quedando cada vez sin nada hasta que literalmente se quedan sin nada y están al borde de la muerte en un desierto. No hay nada más que hacer. Así que dice la Escritura que Agar mira a su hijo y lo deja por ahí en un arbusto. Y eso nos da a veces la idea de que es un niño bebé, pero estamos hablando de un jovencito de 17 años, pero si tú te pones a pensar, vagar en un desierto sin comida y sin agua, estás al borde de la muerte, quizá ya iban hasta gateando hasta que ya no podían más. Y dice que Agar arrojó una piedra, más o menos es la expresión de distancia, y dejó al muchacho ahí porque él no quería verlo morir. Así que ella prefiere irse hacia un lado para no ver morir a su hijo. Pero Dios interviene. Yo creo que Génesis debería de llamarse también Dios interviene. Dios interviene, Dios interviene, Dios interviene. Y Dios muestra compasión para ellos. De hecho, Ismael significa Dios oye. Ismael significa Dios oye, y en el desierto se está cumpliendo literalmente lo que significa su nombre, porque Dios los escuchó. Dios dice que abrió los ojos de Agar para ver un pozo y entonces fueron saciados con esa agua fresca. Y en segundo lugar, Dios promete o enfatiza nuevamente hacer de Ismael una gran nación. Así que vemos que Dios, hermanos, escucha, es el Dios del pacto que bendice al pueblo de su pacto, pero también escucha el clamor de los afligidos. Y nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios está moviendo todas las piezas del rompecabezas. Y yo no quiero que tú te pierdas eso, porque yo me atrevería a decir que entender estas secciones de Génesis te ayuda a comprender muchas partes en la Biblia, hermanos. Si tú estás haciendo un rompecabezas y empiezas a pensar, aquí se conecta esta pieza, aquí se conecta otra pieza, te parecería como algo absurdo, tonto, que la misma figura te va a ayudar a ti. No eres tú como ser humano el que va armando. Dios va armando la historia de redención. No es el hombre. No es el hombre el que toma la iniciativa. Nunca, en ningún momento. Es Dios el que va tomando siempre la iniciativa. Y tú tienes que mirar eso en el pasaje. Cómo Él va moldeando toda la historia de redención hasta los que no son sus hijos. ¿Qué acaso no todo es creación de Dios? ¿Qué acaso no gobierna Dios por sobre todas las cosas? Quizá de una manera muy especial con sus hijos, por supuesto que sí, pero hasta los que no son sus hijos están aquí por Dios. Dios los puede consumir así. Pero una vez más, el sol sale sobre los justos y sobre los injustos. Dios va controlando todo porque Dios gobierna, amén. Dios gobierna todas las cosas, eso se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios nos enseña que Él no solamente es el creador del universo, Él es el sustentador del universo y dirige todos los acontecimientos hacia sus propósitos. ¿Escuchaste eso? Dios dirige todos los acontecimientos hacia sus propósitos. Él es creador, pero también Él es sustentador. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Este pasaje, hermanos, nuevamente está mostrándonos un conflicto entre Ismael y Isaac. Ismael e Isaac. Y ya vimos que quizá el Antiguo Testamento no nos lo dice, pero el Nuevo Testamento sí nos da un poquito más de luz y nos dice de una persecución del joven Ismael contra el niño Isaac.
Acuérdense que Ismael fue profetizado. Ismael había sido profetizado como un fuerte, como un guerrero, uno rudo. Y además estamos viendo que Isaac está comenzando la rama a otra nación. Por lo tanto, si tú lo puedes ver desde el ángulo de dos naciones ya. Aquí ya está comenzando un conflicto entre dos naciones. ¿De qué grupo seremos nosotros? ¿Se acuerda que le dije que aquí, hermanos, se presta para hacer todo un mega estudio para llegar desde aquí hasta las ciudades del Oriente ahorita, pero no vamos a ir ahí por algunas razones. Algunas las veremos ahorita. ¿A qué grupo pertenecemos? Vaya a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Yo creo que vamos a hacer parte 2. Vamos a hacer parte 2, hermanos. La siguiente semana, Dios es fiel, una vez más, parte 2. Pensé que iba a predicar ya el sermón que esperamos del sacrificio de Isaac, pero creo que hay mucho aquí, hermanos, con este tema de Israel y la iglesia, y aunque no es lo principal, pero por lo menos aclarar algunas cositas. Pero por lo menos aquí Romanos 9, versículos 6 y 8. ¿Está ahí, hermano? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice? Son israelitas. Márquele ahí con amarillo y con todas sus fuerzas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, sino que los que son según la promesa son contados como descendientes. Por esto y por otros pasajes en Gálatas, hermanos, nos confirma de que nosotros en Cristo, diga conmigo en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en Cristo espiritualmente somos hijos de Abraham. Y si nosotros somos hijos de Abraham conforme a la fe, entonces nosotros somos parte de esa promesa. Y voy a detenerme ahí, hermanos. Ya nada más quedaban 3 hojitas, pero voy a tener compasión de ustedes, porque siento que lo voy a predicar mal, para serles sincero, de tanto que hay aquí. Así que vamos a hacer una segunda sección del capítulo 21, del versículo, Génesis 21 del versículo 8 al 34, para enfatizar un poquito ahí, hermanos, de ese tema tan interesante. Sin irnos a los extremos, pero precisamente es lo que quiero que usted vea, el peligro de irse a los extremos con esos temas el día de hoy. Pero pronto, si pensábamos que Dios había aprobado a Abraham, pronto se viene una de las pruebas más fuertes. Así que voy a pedir a todos que se pongan de pie y vamos a prepararnos para un último canto que nos habla de la gracia de nuestro Dios. Todos hemos experimentado la gracia de Dios de una o de otra manera. Vemos la gracia de Dios en Abraham, vemos la gracia de Dios en Sara, incluso hasta en Abimelech, la gracia de Dios en Agar, la gracia de Dios en Ismael. ¿Cuántos aquí han experimentado la gracia de Dios? Pecamos, y ahí está la gracia de Dios también, que sobreabunda y sobrepasa todas las cosas. Así que cierre sus ojos, medite en la palabra del Señor, medita cómo Abraham vuelve a fallar, pero Dios hizo algo maravilloso. Mientras estás con tus ojos cerrados, no solamente digas, oh, Dios hizo algo maravilloso porque nació Isaac. No solamente digas eso. Mira hacia dónde apunta Isaac. Y recuérdate, con tus ojos cerrados ahí, recuérdate que nunca se trató de Abraham, nunca se trató de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de David. Siempre se trató de Cristo, porque todo, dice Hebreos, todo era réplica, todo era sombra de aquel que había de venir. La buena noticia no es solamente que nació Isaac, la buena noticia es que Cristo nació. Que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo regresa por su iglesia. Señor, gracias por tu palabra.
Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Cantábamos de tus bondades hace unos momentos. Tu fidelidad nos persigue. Tus bondades, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué si nosotros no merecemos eso? Es que tú no te mueves basado en circunstancias. Eres un Dios que no cambia. Eres un Dios amoroso, misericordioso, que nos abraza con su gracia. Seguramente muchos aquí en este lugar, Señor, de diferentes maneras hemos fallado. Pido por todos aquellos que somos creyentes, hijos tuyos, pero de que una manera fallamos y la palabra nos enseña, nos empuja, nos anima a seguir pidiendo perdón por nuestros pecados, porque tenemos a un Dios que nos perdona y nos lava de toda maldad. Pero si hay alguien en este lugar que no te conoce, si hay alguien que no tiene una relación contigo, te pedimos para que tú obres, que tu Espíritu Santo les abra los ojos y puedan venir al conocimiento de la verdad. Bendice esta iglesia. Síguenos moldeando, síguenos puliendo, Señor. Que siempre tengamos a Cristo como el centro de todas las cosas. Que hablemos contigo, que clamemos a Cristo, que cantemos a Cristo, que prediquemos a Cristo, que hablemos de Cristo. Ayúdanos a perseguir siempre esa meta para que en todo lo que hagamos siempre te demos la honra y la gloria a ti. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque no solamente se trataba de decir que Cristo nació, sino que tú viniste a cumplir la obra de redención. Lo que fue predicho en Génesis 3:15 se cumplió en la cruz. Hoy tú vives y reinas para siempre. Gracias una y otra vez por esa gracia hacia nosotros. Te honramos, te bendecimos y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a cantar al Señor.